Loop Social, un podcast para que las ideas no entren a la fuerza y resbalen mejor. Con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Oigan, a ver, una cosa de volada. Como ustedes sabrán, gente, a mí me gusta mucho estudiar y me la paso estudiando y me gusta leer y me estoy pegado a los libros. Durante mucho tiempo, cuando estudiamos la maestría, cuando estudié la carrera en psicología, me la pasé tratando de entender un montón de conceptos. Y en particular, cuando hablamos de conceptos de diversidad sexual, por ejemplo, pues qué onda con el sexo biológico, qué onda con la identidad, la expresión. De eso ya te platicamos en otro episodio. Pero no pude integrar o acercarme a comprender de qué iba toda esta teoría hasta que tuve la posibilidad de sentarme a platicar, a echarme una chela, un cafecito con personas a quienes le atraviesa las realidades que queríamos describir desde los libros. Y en particular a mí me pasó, me pasó muy en específico, que por más que quería acercarme a comprender la experiencia trans, por ejemplo, pues me cayó el 20 de que comprenderla estaba imposible, pero echarme un café o una chela con una persona a quien sí le atravesaba esta experiencia, pues hizo que le agarrara un poquito, que empezara a ponerle un nombre, apellido a algo que me resultaba tan ajeno. ¿A ustedes les ha pasado? Sí, así? No, totalmente. A mí me pasa, por ejemplo, que yo se supone que doy clases de, no es cierto, doy conferencias sobre esto, pero cada vez que me acerco con una persona trans, sus experiencias son tan distintas una de otra que es como, ok, tengo este marco de decir, ok, las identidades de género tienen todas estas aristas o estas posibilidades y de pronto encuentras una nueva. Y es algo muy bonito, pero también es como reconocer que pues, las experiencias son únicas, son irrepetibles y eso está muy cañón. No, pero además, creo que obviamente sucede en materia de diversidad sexual, pero también en diversidad humana en general, ¿no? O sea, porque siento que muchas veces existen ciertas poblaciones que si tú no tienes un contacto directo con ellas, pues por un lado no comprendes bien esa experiencia, pero tampoco comprendes, por ejemplo, por qué hay una exigencia de derechos, ¿no? Y una exigencia de igualdad. Pienso, por ejemplo, en una situación de personas con discapacidad, ¿no? O sea, es como de, bueno, pues sí, tenemos la idea de que las personas con discapacidad tienen ciertas necesidades, pero hasta que no estás con alguien en una silla de ruedas y te das cuenta que no hay rampas, dices, caray, ¿no? O sea, como claramente tenemos que hacer un cambio para que haya una verdadera igualdad. Y creo que eso pasa también con muchos otros grupos. Por ejemplo, me acuerdo que mi abuela siempre hablaba de, no sé, los drogadictos, ¿no? Entre comillas. De mí no vas a estar hablando. Había como un modelo de drogadicto, según ella, ¿no? Que pues era como una persona en situación de calle, sin oficio ni beneficio, ¿no? Y que estaba ahí inhalando solventes. Y la verdad es que todo el mundo usa drogas, a diputados, empresarios, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, bueno, o sea, claramente tenía yo una concepción muy distinta de lo que me hicieron creer cuando era niño a lo que ahora veo hoy en día que es la realidad. Y creo que algo bien chingón de empezar a esto, ¿no? A sentarte, a escuchar historias, como abrir el diálogo con realidades que a lo mejor te son como bien ajenas, es que muchas veces encuentras como muchas cosas tal vez con las que te puedes hermanar. Nunca va a ser exactamente la misma experiencia, pero en algún espacio cuando escuchas una experiencia humana, hay un pedacito humano que despierta en ti. Y a mí me ha pasado, como lo han mencionado ustedes, ¿no? Por supuesto, con personas trans, con personas con intersecciones, como vivir con alguna discapacidad, pero quiero también jugar a hacer esta intersección también de varios procesos. Yo cuando conocí a Jenny Mulini, ¿no? Esta morra que es una morra con discapacidad y que habla mucho de las violencias que viven las mujeres con discapacidad, como que pude contactar, porque a mí también el pinche sistema mierda, no de esa manera tan culera, pero de otras maneras pues también me ha impactado. Y eso, por ejemplo, a mí me ha permitido abrazar y conectar con las mierdas que viven, las transmisoginias, ¿no? Las mierdas que viven nuestras hermanas trans. Y creo que eso está muy cabrón de vivir, de nombrar, y hay que seguir, yo creo que pues eso, poniéndolo sobre la mesa. Y para eso pues hay que traer las voces, ¿no? Las voces indicadas, las voces, me estoy así como erizando porque además son las voces sobrevivientes, güey, ¿no? Muchas veces tenemos que venir a traer la voz de alguien que ya no puede. Y pues Natalia, sí, bienvenida, gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo estoy contentísima de estar aquí con ustedes. Y es muy curioso lo que dices, porque justo cuando yo conocí a Gus Guevara, que ustedes saben es un compa que dentro de la diversidad sexual trata mucho el tema de discapacidad,
él está en silla de ruedas y él habla como desde su propia experiencia. Siempre hay como estos puntos donde puedes conectar con la banda, aunque no necesariamente tendríamos que espejearnos en las personas para poder conectar, ¿no? Exacto. Pero pasa, o sea, yo me acuerdo que cuando conocí a banda con discapacidad como Gus Guevara y otras personas en diferentes procesos de activismos, me di cuenta que, claro, o sea, Gus y yo teníamos algo en común, que era que las personas allá afuera nos veían como cuerpos incompletos, ¿no? Como cuerpos, ¿cómo es el cuerpo de una mujer con pene, no? ¿Cómo es el cuerpo de una persona con discapacidad que tiene falta de movilidad en los pies? Hay como esta lectura de, pues claro, son cuerpos desechables, que están rotos, que hay que corregir, que hay que medicalizar, que sufren, que hay que meterlos ahí al experimento de la medicina y hacer con ellos y ellas lo que queramos. Entonces es muy curioso porque justo lo he podido ver con diferentes procesos de personas de personas diversas, como igual ahora que ustedes saben que yo estoy muy metida en el tema del activismo puteril, como yo le digo, el activismo de defender los derechos de la banda que ejercemos el trabajo sexual, que puteamos. Y lo veía con Marcelina, que es la presidenta del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, ¿no? Y cómo veíamos que ella, siendo trabajadora del hogar, tenía un chingo de carga y de estigma sobre su trabajo, ¿no? Que era, regularmente son mujeres que cuidan, que acompañan, que no se les reconoce su trabajo, que no se les remunera, no tienen seguridad social, y entonces conectaban con las putas, ¿no? Con las trabajadoras sexuales, y decíamos, claro, o sea, nosotras, manas, estamos igual de jodidas, o sea, en otra chamba, pero sí. Totalmente, claro. ¿no? O sea, somos banda racializada, banda que tiene como contextos también de violencia institucional bien cabrona. Y creo que justo ese ha sido como un aprendizaje muy colectivo, pero también, como es un aprendizaje, también es un proceso de sanación colectiva, ¿no? Creo que podemos sanar y tejer justicias en colectivo. Híjole, qué bonito es lo bonito, gente. Va a estar buenísimo. Quédate. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Kiko Bonilla. Y yo soy la gran Natalia Lane y estamos aquí en Loop Social de Mujer. Estás escuchando Loop Social con Kiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Y pues hay que seguir hablando de esto, hermana, ¿no? Yo creo que justo el que logremos como invitar a las conversaciones, como invitar al diálogo, como para que la gente neta toque ese pedacito humano del que hablaba yo hace ratito, creo que pues vamos aquí a acuerpar y a acompañar mucho una conversación que yo creo que nadie mejor que tú para abrir, querida. Y pues empecemos por conocerte, quienes no te topen y que han vivido a lo mejor un poquito debajo de una piedra. Si quienes no le topen, salgan de la piedra. Sí, ya se tardaron. Ay, no. ¿Quién es la chingoncérrima Natalia Lane? Ay, muchas gracias, manites. Gracias por estar aquí. Pues yo soy una gran prostituta, una gran piruja, con 14 años de trayectoria artística. No, mentiras. Bueno, yo soy Natalia, soy una mujer trans que nació aquí en la Ciudad de México. Hace aproximadamente 18 años que transicioné desde bien chavita, desde que me empecé a poner mis peluquitas a los 15, 16 y empecé a salir justo al Spartacus, que andábamos hablando tras bambalinas. Ahorita, afuera del aire, nos estaba contando unas experiencias. Hay unas cosas densas que pasan en el Spartacus. De una terraza para la gente que no conozca, el Spartacus es una discoteca icónica para la comunidad LGBT acá en Ciudad de México. Bueno, en los límites con la ciudad, sí. En el Estado de México. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ir, vayan, que es una experiencia antropológica. Exacto. Gran show que da. Gran show, la verdad. Y gran show que da una luego también. Y justo eso, soy una mujer trans que valientemente transicionó hace 18 años en un mundo que no estaba preparado para hablar sobre las personas trans. Y dentro de eso, pues me empecé a dar cuenta de un chingo de injusticias que vivíamos las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual, especialmente en la calle, quienes taloneamos en la calle.
y pues ya tiene sus añitos que empecé a militar en el trabajo sexual, hablar sobre por qué es importante reconocer los derechos de las mujeres trans y de la banda que taloneamos. Y creo que ha sido como un camino bien bonito de mucho aprendizaje, ¿no? Porque como bien lo he dicho en otros espacios y ustedes me han escuchado, pues hay tantas experiencias de lo trans como personas trans en el mundo y cada experiencia es súper distinta. Y creo que es bien importante que abramos estos espacios para hablar sobre las experiencias y las realidades de las mujeres trans, ¿no? No, y muchas gracias por estar aquí porque realmente has sido de las activistas que han puesto más temas sobre la mesa, tanto en el tema trans como en el de trabajo sexual. Y yo quería empezar platicando sobre el asunto de, bueno, como saben, apenas fue el mes del orgullo y hubo como un montón de eventos, la marcha y todo. Y siempre ha habido como como esta crítica a que muchas cosas del mes del orgullo, ¿no? Y la marcha son muy gays, ¿no? O sea, como que los hombres... De hombres gays. Los hombres gays siempre queremos acaparar todo. Pero en realidad también he visto que en los últimos años ha habido mucho más activismo alrededor de tenemos que visibilizar a las personas trans, tenemos que visibilizar las problemáticas que particularmente las hermanas trans están viviendo, porque pues de repente los hombres gays pues sí tenemos, o sea, sí sufrimos cierta discriminación, ciertas violencias, pero en realidad nada comparado con las experiencias de particularmente de mujeres trans, ¿no? Entonces a mí me dio mucho gusto ver que sí es un poco más visible, pero todavía falta mucho como para que esté mucho más en el centro de la conversación, ¿no? O sea, como que el tema, por ejemplo, de identidad de género, el tema de las violencias transfóbicas sigue siendo un poco relegado, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, y yo creo que justo, como bien lo mencionas, yo puedo ver un cambio así cabroncísimo desde los últimos 10 años. Estamos hablando de que, como les mencionaba, yo transicioné hace un chingo de tiempo. Y yo me acuerdo que en ese entonces, en 1810, cuando inicié con este proceso endocrinológico, ¿no? de tomar hormonas, evidentemente hoy no todas las personas trans tienen que someterse a un tratamiento de reemplazo hormonal para considerarnos o reconocernos como personas trans. Pero sí siento que desde esa primera vez que yo acudí a la clínica Condesa, ya con mi pelito ahí medio crecido, después de haber tenido que raparme para el servicio militar, llegar a ese espacio como la clínica especializada Condesa, donde hay un área de salud para personas trans y que me tuvieran que hacer un test, ¿no? Psicológico super binario, ¿no? ¿Y tú cómo orinas? ¿Parada o sentada? ¿Y a ti qué te gusta? ¿El azul o el rosa? ¿No? Como esas clásicas preguntas que nos hacen en general a la banda disidente, pero a todas las personas. Me di cuenta justo que hoy, a 2024, hay una realidad totalmente distinta. Hoy hablamos de transmasculinidades, de personas no binarias, de mujeres trans que están en diferentes espacios. Tenemos una Semoa que está cantando, una Bruja Texcoco, una Luisa Almaguer. Vemos abogadas y abogados que están desarrollándose profesionalmente en muchos espacios que antes se nos negaban, ¿no? Pero no hay que olvidar que esa batalla cultural y esa batalla social es gracias al acuerpamiento de quienes hemos trabajado en la calle, ¿no? De quienes hemos ejercido el trabajo sexual en calle. Y creo que ahí, particularmente las mujeres trans que taloneamos en los espacios públicos, vivimos violencias muy cabronas y que necesitan ser nombradas, ¿no? Porque a veces parece que, como bien dices, ya hay como toda una visibilidad de experiencias, ¿no? Hay matrimonio igualitario, hay incluso ciertos espacios donde los hombres gays blancos están ahí desarrollándose, pero las personas trans todavía tenemos batallas muy cabronas que tenemos que emprender. Y creo que justo, particularmente con los activismos trans, he visto una diversidad de voces, porque creo que hay algo que a mí había algo que me problematizaba mucho cuando hablábamos sobre lo trans, y es que allá afuera, para la banda cisgénero, es decir, para la banda que no es trans,
parece que hablar de lo trans es como meter todo en un mismo costal y decir, pues los trans son las mujeres trans que se visten de hombres que se visten de mujer y mujeres que se visten de hombre, ¿no? Como desde esta percepción de no tener ideas sobre la identidad de género. Pero justo como yo siempre decía, güey, tenemos que complejizar la conversación sobre las experiencias trans, ¿no? Porque justo cada experiencia de las personas trans es bien distinta, venimos de contextos, lugares, tenemos historias familiares bien diferentes y por eso es importante seguir hablándolas y sobre todo en el caso de las mujeres trans que somos de alguna manera ese receptáculo de la violencia, ¿no? O sea, parece que las mujeres trans, como estamos cuestionando permanentemente la binariedad del género, eso nos coloca en un lugar, en un foco rojo, ¿no? A mí me llamaba la atención porque creo que a mí me cuesta un poco de trabajo entender eso de que las mujeres trans, por el hecho de reconocernos como mujeres trans, somos binarias. Y yo creo que las mujeres trans no somos binarias porque allá afuera en las calles no somos leídas en la binariedad así, como mujeres. Somos leídas como esa cosa de, a ver, no entiendo tú qué eres, hombre, mujer, quimera, demonio. Y sí, o sea, en realidad la lectura que nosotras tenemos allá afuera sigue siendo bien binaria y ese binarismo viene acompañado muchas veces de un chingo de violencia. Violencia y de odio desde lo psicológico, desde lo sexual, desde lo físico. Y por eso creo que es importante seguir apalabrándolo, ¿no? Está muy cabrón, porque sí, a ver, definitivamente reconocer lo que decías ahorita, el camino recorrido de los últimos 10 años. O sea, yo también siento que cualquier persona que nos hayamos dedicado o metido a estos temas, sí vemos que hay una realidad fundamentalmente distinta. Pero está esta otra cara de la moneda. Lo decíamos al principio en el primer bloque, lo decías tú, Natalia, esta idea cuando decías como el relacionarte con alguien como Gus Guevara te daba la oportunidad de conectar desde lugares distintos. Esta idea que la cis heteronorma nos ha venido a meter de que lo que no se parece a este modelo específico de persona no solo tiende a ser patologizado, sino también entra en una suerte de jerarquía y esa jerarquía implica recibir o ser, lo decías ahorita, como el receptor o la receptora de muchas violencias. ¿Por qué no nos vamos para que la gente pueda entender un poquito, por supuesto en voz de tu propia experiencia, como tu experiencia trans, no en voz de las de otras personas? O sea, ¿cómo explicar un poquito por qué tanta violencia? ¿Por qué en efecto es ser este receptor o esta receptora de tanto odio, de tanta violencia? Digo, lo decías ahorita, tiene que ver mucho con el cuestionamiento que la propia existencia genera al sistema, ¿no? Pero a elaborar un poquito más de eso, o sea, ¿por qué hay tanto, por qué es tanto pedo, cabrón? O sea, ¿por qué me prende tanto si voy en la calle ver a una mujer trans y me revienta el hocico? O sea, ¿por qué incomoda tanto? Sí, yo creo que puedo hablar desde mi propia experiencia de ser una mujer trans que hoy que estoy por cumplir 35 años, que es justo la expectativa de vida que muchas veces se condena para las mujeres trans que taloneamos en la calle. Y yo puedo hablar como desde ese lugar de mi propia historia. Yo soy sobreviviente de un intento de feminicidio. En enero del 2022, yo fui acuchillada en diferentes partes de mi carita, de mi cabeza, en mis brazos. Y a partir de ahí empecé como un proceso muy cabrón de poder como recuperarme, ¿no? Tanto física como emocionalmente. Y yo recuerdo que era como muy cabrón entender cuando iba en la ambulancia en camino al Hospital Balbuena, que fue donde me atendieron, como no alcanzar a dimensionar siquiera lo que me estaba sucediendo en ese momento. Yo tuve la oportunidad de sacar mi celular y hacer una transmisión en vivo en mis redes sociales y pues mi caso se volvió como muy, muy viral dentro del activismo. Y yo recuerdo que cuando iba de camino al hospital en la ambulancia, literalmente me iba así desangrando. O sea, llega un punto cuando como pierdes tanta sangre
que como que hay algo en tu cerebro que se desconecta y pierdes la noción como del tiempo y de lo que está pasando, ¿no? Y creo que cuando yo iba justo de rumbo al hospital, como que no alcanzaba a entender, o no sé si mi mente no alcanzaba o lo bloqueó, quizás como una forma de supervivencia, como que bloqueó ese momento que estaba pasando, y recuerdo que solo veía como la sangre, ¿no? Y yo decía, es que esto no está pasando. O sea, yo realmente pensaba que era un sueño, ¿no? Que era literalmente una pesadilla lo que me estaba pasando, porque a pesar de que he vivido otros episodios de violencia, no solo en el trabajo sexual, sino en otros espacios, en mi propia comunidad, en lo público, en lo privado, como que nunca había llegado a esa violencia que es, creo que, la más contundente, ¿no? Yo siempre digo que la forma de violencia más irreparable hacia las mujeres cis o trans es el feminicidio. Y entonces, como después de ese trauma, de ese proceso como de trauma tan cabrón, empecé como con un proceso de sanación, de poder como recuperarme de las heridas. Me tuvieron que volver a abrir las cicatrices, y justo aquí tengo como algo muy bonito que conecto con Ángel, porque Ángel me recomendó a un cirujano que se llama Eduardo Alegre, a quien le mando todos mis besos y cariño. Amigazo. Y Eduardo es cirujano plástico. Entonces yo había quedado como muy lastimadita de mi cara, y Ángel me dijo, oye, pues yo tengo a un amigo que es cirujano plástico y quiere ver de qué manera te puede ayudar. Voy con él y decidimos como tomar un tratamiento para volver a abrir la herida, la cicatriz que me dejó muy grande en mi carita, y pudimos como reconstruir esa cicatriz. Y justo creo que eso ha sido como lo bonito, que a pesar de todo el dolor que he vivido, que de verdad no se lo deseo a nadie, como encontrarme gente como Ángel, como Alan, como ustedes, como Eduardo Alegre, que hayan hecho una complicidad y hayan posibilitado ese proceso de sanación, ¿no? Y por eso digo que es importante sanar también en colectivo, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestras experiencias son individuales y que la comunidad LGBT es muy distinta entre sus propias letras del acrónimo, ¿no? Las lesbianas, los gays, bisexuales, trans. Pero creo que hay cosas y dolores e historias que compartimos, y que creo que eso ayuda mucho también a poder posibilitar otras formas de justicia, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí yo creo que pues esto nos abre la puerta para hablar de otras cosas, ¿no? O sea, de qué tenemos que hacer para que las personas no lleguen a vivir este tipo de violencias, ¿no? O sea, en realidad, digo, evidentemente el transfeminicidio es algo terrible que desafortunadamente en nuestro país pasa pues muy seguido. Entonces, ¿cómo construimos una sociedad en la cual empecemos a preparar a las personas para que eso nunca ocurra, ¿no? Y esto tiene que ver con pues, romper con todas esas herencias culturales que tenemos, herencias de desinformación, y empezar a platicar sobre pues, cuál es o sea, existen personas trans, existen personas gays, y tenemos que llevarnos bien, nos guste o no, así aunque se te deshaga el hígado y en tus espacios seas a lo mejor homofóbico o transfóbico, pero allá afuera donde convives con otras personas jamás en la vida tendrías por qué llevarlo a ese nivel. Entonces, yo sí creo que estas pequeñas violencias que tenemos todos los días sí hacen un efecto de bola de nieve en donde alguien puede legitimarse para llegar a estos niveles. Estás escuchando Loop Social con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast.
Y es que yo creo que, no sé, hay que profundizar mucho en estas conversaciones porque no es casualidad, no es mera coincidencia que en un país como el nuestro, en el que ya sé, José Ramón, me vas a decir que ay, ya las mujeres que más quieren y que ya avanzamos tantísimo. No, seguimos teniendo cifras como que al cierre de mes de junio del 2024, Transcontingenta, denunció que se han registrado 31 transfeminicidios en México. Y ojo, me decías, Natalia, hace un momento fuera del aire que 9, nada más 9, han sido aquí en la Ciudad de México. Y tenía yo por aquí el otro dato de que, ojo, en todo 2023 hubo, y que no es para que nos pongamos muy con alegría, ¿verdad? Hubo 44, se registraron 44 en el año. Ahorita vamos a la mitad del año y ya estamos... ¿Ya pasamos la mitad? O sea, no puede ser. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de machismo, estamos hablando de misoginia, estamos hablando de un estúpido sentido de pertenencia que tienen algunos señoros sobre las mujeres. Estamos hablando de un chingo de cosas que no estamos viendo con claridad y que hay que describir y hay que comprender. Pero ciertamente creo que para no quedarnos a lo mejor en esta conversación nada más, quiero decir, como del lado oscuro, hablabas hace un ratito también, Natalia, de la importancia de estas maneras de restaurar, de esta justicia restaurativa que no nada más va de confiar en un sistema de justicia, de penitenciario y demás, porque ya sabemos que también es un poquito cuestionable, ya lo platicaremos si quieres, y hablabas de esto, ¿no? De cómo podemos desde otras trincheras también acuerpar o acompañar estos procesos. Abrí mucho la conversación. ¿Desde dónde la quieres tomar tu hermanita? Yo creo que a mí me gusta mucho hablar sobre la justicia restaurativa porque al menos desde mi propia historia me ha ayudado a entender la complejidad de la violencia, ¿no? Yo llevo prácticamente 2 años y medio, casi 3 años, buscando justicia y reparación. Y yo siempre digo justicia y reparación porque para mí es importante hablar de aquellas cosas que se te arrebatan cuando eres sobreviviente de violencia sexual, de feminicidio, y que quizás tratemos de buscar formas, si no de regresar esas cosas, de al menos restaurar desde otros lugares, ¿no? Y creo que para mí, como ese proceso también de tener que ir al Ministerio Público a levantar la denuncia, a que desafortunadamente este país es el país de los amparos. Mi agresor ha puesto un chingo de amparos para que pueda salir de libertad, pueda salir de prisión preventiva justificada. Y justo yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo les decía a ustedes que las personas trans de alguna manera nos volvemos como psicólogos, antropólogos, abogados, como para poder entender y justificar nuestra existencia en el mundo, ¿no? Y creo que a eso le añadiría que como sobreviviente, pues he tenido que aprender un chingo de cosas legales, ¿no? Como qué es la prisión preventiva justificada, qué es un amparo, medidas cautelares. Y justo hace unas semanas tuve como un proceso muy cabrón porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México me hace una llamada telefónica para decirme, oye, ¿sabes qué? Fíjate que una jueza federal le otorgó el amparo a tu agresor para que se le cambien las medidas cautelares. Es decir, que pueda salir de prisión preventiva justificada y se pueda llevar el proceso en arraigo domiciliario. Afortunadamente logramos ahí con mis abogados como meter ahí un recurso para que eso no suceda, pero también pienso como cuántas mujeres cis y mujeres trans en el sistema penal han sido víctimas o sobrevivientes y no tienen quizás la visibilidad que yo tengo. Y justo es como bien fuerte porque yo hablaba también hace unas semanas con María Elena Ríos, que es una mujer sobreviviente de ataque de ácido
en Oaxaca. Ella es saxofonista, seguramente algunos de ustedes la conocerán. Y nos encontramos en un evento que convocó a diferentes mujeres diversas, ¿no? Y María Elena y yo como que coincidimos en la plática tras bambalinas, y yo le decía, hay algo que te hace entender que ser sobreviviente implica estar sola, ¿no? O sea, yo sé que hay mucha gente que nos puede acompañar en ese camino desde la solidaridad, desde la empatía, desde el querer como ayudarte, pero hay un camino que vive sola, ¿no? Y yo le decía a ella, yo sentí que ese día mi agresor se llevó algo de mí, ¿no? O sea, hay algo de ese 16 de enero que yo ya no he podido recuperar. Ya no le tengo la misma confianza al mundo, ¿no? Hay una parte de ti que cambia y que no hay forma de repararlo. Pero creo que cuando platico con ella, con Ana Saldaña, que también es otra compañera sobreviviente, y escucho su activismo, lo que ellas hacen en los espacios feministas, que vamos a la Suprema Corte, que vamos a las fiscalías, que denunciamos, que vamos a redes sociales, que decimos, esto está sucediendo, este es mi agresor, este es mi feminicida. Creo que eso a mí también me es como un motor, es como un impulso de decir, güey, estas viejas son unas chingonas, somos unas chingonas, estamos haciendo cosas que no tendríamos que hacer, ¿no? Porque aparte, no solo es como el hecho de que te hayan intentado matar, que te hayan intentado privar de la vida, sino también son todas las violencias institucionales que vienen después de eso, ¿no? Y yo le decía a María Elena, es que no solo sobrevivimos a lo que nos pasó, también sobrevivimos a este sistema de justicia que todo el tiempo nos está diciendo, es que hay un amparo, es que vamos a retrasar las audiencias, es que el juez no llegó, es que tienes que meter un recurso. Y entonces yo entiendo mucho, de verdad, a la gente que nos está escuchando, de verdad, se los digo con toda la transparencia y la honestidad. Cuando yo veo que las personas preguntan y dicen, es que ¿por qué no denunció? Es que ¿por qué, si estaba siendo abusada sexualmente o porque estaba siendo violentada? Y cuando tú ya estás en ese lugar, cuando estás en un ministerio público, cuando estás en una fiscalía y te das cuenta del trato que hay, entiendes muchas cosas y dices, güey, pues claro, por eso las sobrevivientes y las víctimas no denuncian, porque te terminas cansando. O sea, las compañeras llevan casi 5 años buscando una sentencia. Yo llevo casi 3 años y son procesos desgastantes, pero también son procesos que hemos aprendido a sanar en colectivo y a tejer otras formas de justicia, que justo eso era un poco como lo que les quería compartir, como para decirle a la gente que nos escucha que sí hay un sistema ahí muy culero, muy violento, pero creo que al menos la forma en que yo he encontrado de tejer mi propia justicia es como en esos pequeños actos cotidianos, ¿no? O sea, el poder abrazar a María Elena, el poder ir con mis hermanas trans al Spartacus y echarnos una chela, el poder tomarme un café con ustedes aquí, también es una forma de hacer justicia en nuestra vida, ¿no? Porque hay una narrativa muy posicionada dentro de lo trans, ¿no? Que las mujeres trans vivimos poco, que las mujeres trans somos clandestinas, que tenemos solamente violencia y estamos atravesadas por la violencia. Y es cierto, pero también hay vida.
O sea, también hay amor, hay sororidad, hay colectividad. Y creo que ahí también es como empezar a abandonar esa necropolítica, que es un poco esa idea de muerte todo el tiempo, y hablar sobre las justicias que tejemos todos los días, ¿no? Sí, ahí creo que justamente cuando aquí en este podcast hablamos mucho de esta necesidad de, por un lado, la solidaridad, pero también esta cuestión de la sororidad, de la hermandad, que tenemos necesariamente que tener entre las diferentes letras del acrónimo LGBTIQ, porque además, o sea, así como yo creo que cuando uno no ha escuchado una experiencia como la que nos estás diciendo ahorita de este intento de feminicidio, que se nos pone la piel chinita, es como de no logramos dimensionar cómo esa violencia que de repente vivimos en la secundaria, esa violencia que en la familia nos afecta, esa cuestión de que no me contratan en una empresa. O sea, si no acuerpamos entre nosotros, ¿no? O sea, trans, lesbianas, gays, bisexuales, no binarias, pues ¿quién más lo va a hacer? ¿No? Y entonces ahí creo que, como dices, ha habido procesos bien interesantes de acompañamiento. Veo que en todo el país están surgiendo muchos colectivos, organizaciones. No todo está sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, hay esfuerzos increíbles de no solamente en temas de incidencia política, pero también en cuestiones desde crear tu Kiki House de ballroom y tu casa para boguear, hasta sí estar en el Congreso pidiendo que se cree una ley de identidad de género, que se cree una clínica como la UCIP aquí en México, en Ciudad de México, ¿no? Una clínica para personas trans. Entonces, o sea, son tantos los esfuerzos que se necesitan, y sobre todo ver que las hermanas trans particularmente son quienes pues muchas veces necesitan mucho más este acuerpamiento, ¿no? O sea, porque nosotros, pues bien que mal, o sea, tenemos ciertos recursos, o sea, no en cuanto económico, pero en otros espacios. Y como dices, pues muchas veces muchas personas trans, por las violencias, por la discriminación, pues de repente no hay tanto acceso todavía a un alto nivel de escolaridad, a empleos formales, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde me hace pensar todo esto ahorita que te escucho. Sí. Yo creo que... No, y lo que yo quería decir es que bueno, la agencia que tenemos nosotros como comunidad y como personas que nos dedicamos a esto es detonar la conversación. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado teníamos que luchar contra las Américas Rangeles, ¿no? Que salieron en la televisión y les dieron espacios que a lo mejor a solos les amplificaron el mensaje. Y yo siempre trato de decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? ¿Qué significa ser una infancia trans? ¿Qué es lo que se está pidiendo en la ley? Y esas cosas como que le abren los ojos a las personas, como que dicen, pues sí es cierto. Entonces también como encontrar esta forma de no solo detonar la conversación, sino desmenuzar esta retórica política que de pronto se ha utilizado para oponernos o hacer, sí, o sea, como ganar o polarizar a las personas. Me parece que es un área súper importante y que tenemos que seguir explotando. Yo antes, para regresarte, Natalia, y en efecto, pues ir a lo mejor cerrando el segmento y retomando lo que están diciendo es, a ver, tú hablabas ahorita de la justicia o la reparación o encontrar justicia en esta cotidianidad. Déjame agarrar la palabra cotidianidad y llevarla al otro extremo. Entender, gente, tenemos que entender que todas las violencias que están metidas en la cotidianidad, estas violencias que no normalmente nombras como violencias, que incluso ejerces muy probablemente tú, muy probablemente yo, son justo las que terminan generando un terreno fértil para que le pase lo que le pasó a Natalia. No logramos entender lo peligro. Decías ahorita tú, qué otras violencias vivimos en otros espacios y cada violencia puesta en su respectiva dimensión y lo que quieras. Pero es entender que cuando permitimos discursos, cuando permitimos chistes, cuando permitimos cuestionamientos, cuando permitimos invalidar ciertas experiencias, lo único que está pasando es que generas un terreno fértil para otras violencias, para aquellas que en efecto nos arrebatan a nuestra gente. Entonces esto a lo que nos tiene que llevar es entender que nuestras luchas, todas las luchas, lo decías ahorita, Baruch, están interconectadas. La raíz del problema es el mismo carajo. Y es que tenemos que entenderlo, integrarlo y empezar a ver, si yo como vato cis, gay, blanco, enfrento otro tipo de cosas, pero lo que sea que enfrente, si no entiendo que me conecta con lo que viviste, Natalia, y que si no lo detengo y si no uso mi lugar y mi privilegio, como sea que le quieras llamar, para detener lo que me toca,
entonces no estoy haciendo mi chamba. Y eso es súper importante, gente. Ahora, para ir cerrando hacia donde queríamos el segmento, porque me parece que es importante, lo has dicho tú, Natalia, en todos los espacios en los que te escucho, lo decías tú, Ricardo, cuando nos preparábamos, es ¿cuál es la luz al final del túnel? Porque hay, espero, una luz al final del túnel, ¿no? Es ¿qué sí podemos dibujarnos hacia adelante? ¿Qué tendríamos que esperar para que las cosas empiecen a cambiar desde tu visión? Hoy nos contaste cosas que duelen, pero a lo mejor hay algo que te emocione hacia adelante. Yo creo que hay, a mí, aparte del concepto de justicia restaurativa, esta justicia que sana, que acompaña, que escucha, que trata de reparar ese jarroncito que se rompió en 1000 pedazos y que quizás ese jarroncito ya no va a quedar de la misma forma que como antes estaba de romperse. Hay algo que creo que para mí es valioso sobre el antipunitivismo. O sea, dejar de pensarnos desde un lugar de castigo. Porque creo que también dentro de los propios activismos, incluso no solo en los activismos, sino en otros espacios sociales, en las redes sociales lo podemos ver, cómo la banda tiene esta necesidad de cancelar, de castigar, de condenar, de señalar las omisiones, los errores, las cagadas de otras personas, y que creo que eso justo nos aleja de un chingo de cosas, de poder como escucharnos y entendernos desde otras formas, ¿no? Y aquí también me gustaría justo como hacer un paréntesis, porque también es cierto, y sí lo quiero decir muy claramente, y creo que los activismos LGBT hemos perdido un poco el foco, ¿no? A mí me parece muy grave que normalicemos que hay más de 31 transfeminicidios en el año, y la realidad también es que este no es el año más violento para las mujeres trans. En 2016 y 2017 se registraron la mayor cantidad de feminicidios o de agresiones violentas hacia mujeres trans. Pero creo que lo hemos normalizado tanto. Hemos dicho, bueno, es que las mujeres que ejercen el trabajo sexual, mujeres trans, pues esa es su expectativa de vida. Y a mí me generó como un poco esta incomodidad de ver cómo toda la comunidad o gran parte de los activismos LGBT salieron a movilizarse por una bandera en el sindicato de Infonavit, y éramos un grupo de 10 personas visibilizando el problema de los feminicidios a mujeres trans. Sí. Creo que también si estamos descolocando un poco y entender, evidentemente ambas luchas son legítimas, ambas luchas son importantes, pero lo que estamos hablando aquí es que nos estamos disputando la vida. Y en ese sentido, una violencia simbólica es grave, pero no es igual de grave que le arrebaten la vida a una mujer trans que ejerce el trabajo sexual. Y justo también creo que esa es la lectura que quizás también tenemos que poner esos lentes, que me gusta porque justo retomé de Akikis esa idea de ponernos los lentes de la interseccionalidad y darnos cuenta de que no a todas las personas trans están asesinando. Están asesinando a mujeres trans con ciertas características específicas, migrantes, trabajadoras sexuales en los espacios públicos, racializadas, en comunidades alejadas, y que creo que también tener en cuenta eso para poder seguir haciendo activismo, que creo que eso ha sido lo bonito. Si ahorita que hablábamos de la luz al final del camino, pienso en la potencia que hay en los esfuerzos colectivos que están haciendo las personas trans, particularmente allá afuera, ¿no? O sea, Andrea Luna, nuestra comadre, hizo un comedor comunitario para personas trans afuera de la Clínica Condesa, ¿no? Compañeras en Chihuahua están haciendo un refugio para personas trans. Aquí en Ciudad de México existe un espacio como el de Rochelle Terranova, ¿no? Donde las personas trans pueden ir, celebrar, gritar, cantar, bailar.
creo que esos son justo los esfuerzos que cada una está haciendo, quizás desde ir al Congreso, desde el trabajo comunitario, desde el arte, ¿no? Ahora con todas las series y los documentales que se han hecho maravillosos con Kenia, con Semoa, con La Bruja de Texcoco. Entonces creo que hay mucha potencia allá afuera y creo que la forma en que podemos acompañar esos esfuerzos, ahora que mencionabas, pues quizás a la bandita que nos escucha, justo es cómo podemos sumar esos esfuerzos. Quizás puede ser a través de dinero, quizás un pequeño donativo, un voluntariado. Yo tengo este contacto, si necesitan algo con estas despensas. O sea, creo que hay muchas formas en las que podemos sumar y sobre todo pensar en una justicia que no solo castigue, sino que también repare. Porque yo lo decía a otras compañeras sobrevivientes. A mí no me sirve de nada que mi agresor pase 70 años en prisión. O sea, evidentemente me da una tranquilidad saber que va a haber una justicia, pero lo que yo necesito, lo que yo quiero para la vida de las mujeres trans allá afuera es que nadie más tenga que atravesar por lo que yo pasé. No, o sea, que ninguna mujer trans, adolescente o niña trans tenga que vivir eso, ¿no? Y ahora como mi forma también de tejer esa justicia es que me he dado cuenta que pues ya soy madre, ya estoy viejita, entonces ya soy viejita y que se me acerquen niñas jóvenes y me digan, me inspiras, te quiero, sigo tu activismo. Creo que eso es invaluable. O sea, creo que eso es lo que digo. Yo no quisiera que ellas tuvieran que atravesar por lo que yo pasé, ¿no? Y perdonan, ando muy chillona sensible, pero creo que justo a esas justicias que no solo castigan, señalan, persiguen y que buscan más años de cárceles, sino esas justicias que sanen, que acompañen, que escuchen y que reparen, ¿no? Por eso decía que hay que escuchar a las sobrevivientes, no hay que soltarlas. Pero nada, gracias por tú no soltarnos y permitirnos pues estar aquí y escucharte. Yo quería nada más como tal vez puntualizar un par de reflexiones adicionales y es que ya nos nombraba ahorita Natalia, ya nos nombrabas ahorita, hermana, tantas maneras en las que podemos hacer algo, ¿no? Y yo creo que pues tal vez desde este otro lado tal vez le quisiera decir a la banda que también hay algo que puedes pinches dejar de hacer, ¿no? Si no quieres hacer algo, al menos cállese el hocico, escuche, infórmese un poquito más también. Precisamente hagamos esto un poco más personal, permitámonos justo conectar con la parte o la vivencia personal. Y aquí voy a ser bien pinche franca. Yo cuando, he escuchado y seguido un poco cuestiones alrededor de tu caso, pues claro que pienso en ti porque te adoro, pero pues también pienso en otras personas trans que adoro con todo mi corazón y también pienso como chingaos y como ya lo decías, si sale este personaje no es lo importante o no, si lo metemos 80 años a la cárcel o no, es lo que representa, lo que nos está haciendo tanto daño y lo que a mí me hace temblar de miedo, ¿no? Y ojo, yo como mujer que también en este país pienso en sí, salir a la calle me supone un riesgo. No, insisto, no dejo de pensar en la gente que amo y que tal cual su existencia también le supone un riesgo y me molesta profundamente que ya haya tanta normalización, que ya las personas se permiten en el cotidiano, en la mesa del desayuno, en la red social, hablar de esto desde un lugar cero sensible, cero informado. Por eso quiero como invitarles a todos, todas, todes a hacerlo un poquito personal. Piensa en alguien que ames, piensa en ti mismo. Necesitamos un mundo en el que, no broma, nuestra existencia no nos suponga ningún pinche riesgo a nuestra vida, ni ninguna decisión de nuestra vida, como ejercer el trabajo que se nos venga en pinches gana, ¿no? Así que mi gente, pues sí, dejemos un poco este espacio de la indiferencia, de la normalización de las violencias y empecemos a preguntarnos qué podemos hacer o al menos dejar de hacer, ¿no? Como estorbar. Bueno, vamos a ver qué nos lubricó, qué nos la secó y pues vámonos cerrando este bonito episodio. Estás escuchando Loop Social, con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Oigan, pues después de este baño de realidad
creo que ya es hora de irnos a nuestra sección de qué nos la lubrica, qué nos la secó. ¿Y qué les parece si empezamos con Alan? Ay, Dios. Pues miren, yo tengo el escroto hecho tundra de tan seco. No sé si la tundra es seca. Bueno, pensemos que sí. Es de hielo. Pero, o sea, en realidad esto te confronta con la realidad, con las cosas que están ocurriendo y que pues es completamente crudo. Entonces, siento que para que llegue la primavera a mis genitales, voy a tener, o sea, esperemos que en 10 años tengamos otras conversaciones, ¿no? Como les decía, lo que me da un poco de la luz al final del túnel es reconocer que están pasando otras cosas, que hay personas que se están dedicando a esto, que se están detonando conversaciones, que hay mucha gente alrededor muy inteligente que están también logrando alcanzar estas metas. Sin embargo, pues sí, o sea, faltan mucho por hacer, entonces creo que no hay que quitar el dedo del renglón y eso es lo que me da un poquito de tranquilidad, que ahí estamos nosotros por lo menos y personas interesadas al respecto también. Sí, un poquito de lubricación, Di. Un poquito. Pero de a bien poquito, ¿eh? Ay, no lo sé, yo igual como que muy reseca. Ay, como que sí me exfolió un poco esto, por ejemplo, estas cifras terribles, insisto, de transfeminicidios. De verdad que seamos el segundo país, nuevamente solo después de Brasil, pues sí me da mucha resequedad, oigan. Me lubrica un poco, pues todo esto que nombrabas ahorita al respecto de los como logros, aunque sea pues en ciertos espacios, en visibilidades, ¿no? en más historias contadas allá afuera. Creo que eso sí me lubrica mucho porque justo creo que ha permitido de una u otra manera, pero que más personas conozcan historias trans, conozcan a personas trans, quieran a personas trans, ¿no? Y eso, pues, le tengo fe, le tengo ahí un poco, tengo esa sensación de una esperanza, pero creo que nos falta todavía un chingo de chamba. O sea, hay que accionar muchísimo y accionar las personas, pues tal vez que crean que esto no les es personal, porque es solo una creencia. Yo creo que sí les es personal a todos, ¿no? ¿Y a ti, Ángel Candia? Ay. Pues fíjense. Ay, no. Que seca no estoy. Déjenme les digo por para cambiar un poquito el tono. A ver, man. No, a ver, definitivamente lo que me seca por completo, y esto es completa y absolutamente personal, es que te hayas tenido que pasar por lo que pasaste. Y eso me revienta y me molesta ser parte de un mundo que permite eso, que habilita eso. Pero me voy mucho más lubricado que secado. Porque primero por la confianza, Natalia, que nos diste a nosotros 4 de venir a contar aquí tu historia. Ese es un privilegio que hay que gente valóralo, porque sé que lo valoramos nosotros. Me siento muy lubricado por eso, pues, porque qué bonito, pues. O sea, gracias por hacerlo. En una plática en privado que tuve con Natalia, no estoy contando nada que no pueda contar. Espero. Tú dale. Estábamos leyendo al mismo tiempo, Natalia y yo, un libro que se llama El Invencible Verano de Liliana. Y le dije a Natalia, oye, ¿valdrá la pena que lo leas? Estoy empezándolo a leer. Y me dijiste muchas cosas, pero una que se me quedó grabada. Me dijiste, sí, léelo. Porque una forma de hacer justicia es que se cuente nuestra historia. Y espero, aunque sea en una parte chiquita, pero el que tú hayas podido contar tu historia hoy sea una forma también de abonar a esa reparación de justicia o esa búsqueda o persecución de justicia. Y mi luz al final del túnel hoy sí tiene luz, tiene nombre y apellido y se llama Natalia Lane. Así que ojalá que hayan muchas como tú, las hay, y que nos inspire poder seguir asumiendo batallas que, como dice Kiko, que son estúpidamente personales. Baruch. Pues yo también me voy, más allá de todo lo seco que nos dejó todas estas, o sea, tu experiencia más todas las demás experiencias de transfobia que seguimos viviendo. Yo este año como que tuve la oportunidad de interactuar mucho con organizaciones, con colectivos en varios estados del país y me llena realmente de esperanza ver que, por un lado, las nuevas generaciones
están mucho más abiertas a la diversidad. Están cabronas. Pero además que desde muy chiquitas, chiquites, estén tomando también como estas riendas del activismo, ¿no? Y aprendiendo de maestras como tú, pero que justamente creo que están construyendo una realidad distinta, ¿no? Y yo creo que ojalá, como dicen, en 10 años no solo vamos a tener mejores leyes, quizás más espacios para la salud, la educación, pero también una sociedad que ya no esté con tantas telarañas en la cabeza. Natalia, ¿tú cómo te quedas? Manitas me hicieron chillar en muy lubricada del ojo. Ando muy lubricada del ojo. De la hoja. Ando bien lubricada. La verdad es que me voy muy lubricada. De verdad agradezco profundamente que me hayan invitado aquí a compartir con todas la bandita que escucha Loop Social. Y yo me voy lubricada porque creo que hay algo que a mí me humedece, me hace sentir vida y me hace sentir viva. Y es la resiliencia, que en un mundo ideal no tendríamos que ser esas personas resilientes, pero la resiliencia y la enorme capacidad que tenemos las mujeres trans que puteamos, que estamos en la calle, que a pesar de todo lo que hemos vivido, aún así tenemos la capacidad de reírnos, de hablar, de bromear incluso de las cosas que nos han pasado, ¿no? Ricardo y yo tenemos una amiga en común que se llama Cassandra Guaso, que es una compañera también de la vieja guardia, compañera trans, trabajadora sexual de Iztapalapa, que ella es fuertera, ¿no? Y con ella yo he tenido una complicidad muy bonita, ¿no? Ella me ha curado y me ha lamido mis heridas y yo he lamido sus heridas. Y creo que esa capacidad que veo en Cassandra, pero en la Brochis, en Bricia, en mí y en muchas otras compañeras trans en la calle, es algo que de verdad los seres humanos podemos tomar como un aprendizaje de vida, ¿no? Ya me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Cristina La Veneno, Cristina Ortiz, y ella en un reportaje sale en el Parque del Oeste, que en el Parque del Oeste, en Madrid, España, fue el lugar donde ella trabajó mucho tiempo como trabajadora sexual. Y ella dice ante las cámaras de la televisión española a nivel nacional, imagínense, en lo potente que es que una travesti trans trabajadora sexual diga en televisión española a nivel nacional en la década de los 90, decir, en este parque fui la más feliz. Los mejores años de mi vida los pasé puteando en este parque. Y eso es bellísimo y me parece que esa potencia que tenemos las mujeres trans que habitamos las calles no la he visto en otros cuerpos y en otras identidades. Y creo que esa capacidad que tenemos de sobreponernos a las adversidades, que justo ese es el concepto de la resiliencia, ¿no? Poder sobreponernos de las circunstancias adversas. Y como diría otra escritora trans española a la que admiro mucho, que se llama Roberta Marrero, ella decía, si la historia es de los que no tienen miedo, entonces la historia es de las travestis. Oye, pues muchísimas gracias, Natalia. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes? Pues me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Y si también me quieren contratar, por favor, contrátenme para la bonita vendedora de caricia. Estoy en Instagram como @lane.natalia, Lane. En Facebook estoy como Natalia Lane. Y en Twitter, que ahí es donde subo contenido más picosito, más triple X, me pueden encontrar como Natalia-Lane. Y pues también invitar a la bandita a que sigan el trabajo de muchas colectivas, activistas y organizaciones de base comunitaria que hacen un trabajo todos los días bien, bien bonito. Así que pues sigamos apoyando a todas las organizaciones colectivas y también no se les olvide seguirnos a nosotros en @loopsocialpodcast en Instagram,
recomendarnos, darnos like, pónganos 5 estrellas en la plataforma en la que nos escuche y nos vea. Y pues nada, gracias Natalia, gracias chiques y nos escuchamos la próxima. Y gracias producción, como siempre, increíble. Estuvo larguito el episodio, pero valió la pena, gente, compártelo. Sí. Gracias Natalia. Besos. Bye, pirujas. Besos. Bye. Consensuadas. En el ojo lubricado. En el ojo lubricado. Loop se escribe con V labiodental bebé. Loop Social, el podcast.